Tú tienes que amar al que te hace daño. Pastor, es que yo no puedo. Si tú no puedes, entonces no conoces a Jesucristo. Lo dice la Escritura, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero si no puede ni siquiera perdonar a su hermano en Cristo, ¿cómo vas a perdonar al enemigo? ¿Cómo lo vas a amar o hacerle el bien? Pero la respuesta que muchos de ustedes dan a esos agravios es la respuesta de alguien que no conoce a Dios. Y no se están dando cuenta que sus actitudes de respuesta están haciendo exactamente igual. Y están siendo igual a aquellos que acusan. Eso es andar en hipocresía. Ya en el video anterior vimos la primera causa equivocada que usan los cristianos para a veces cambiarse de congregación, y la cual era la hipocresía. Y vimos que esa no era causa para cambiarse de congregación y que el cristiano en cuestión estaba mal en su corazón. En este video de hoy vamos a ver la segunda causa equivocada por la cual algunos cristianos se quieren cambiar de congregación, y que es porque hay maltratos o supuestos maltratos hacia el hermano en cuestión, ya sea por parte del pastor o de algunos hermanos que están en esa congregación. Pero antes quiero explicar dos cosas bien importantes. Primeramente, que no es lo mismo haber sido víctima de maltrato que haber sido tratado mal en alguna ocasión. O sea, recibido un trato inadecuado. No es lo mismo que el maltrato. El maltrato, para empezar, es un delito y consiste en una acción repetitiva de estar infringiendo en alguien un trato despiadado, cruel u ofensivo, ya sea de manera física o verbal o psicológica incluso, y que se hace además de manera continuada y sistemática. No es que sucedió alguna sola vez, porque eso simplemente se llama haber sufrido una ofensa, un agravio. Debe ser sistemático y continuado, eso es maltrato. Pero no es eso a lo que se están refiriendo estos hermanos muchas veces. Ellos se refieren a haber sido tratados mal en alguna ocasión o algunas ocasiones, pero que no tiene que ver con el hecho y delito de maltrato como tal. Porque en aquellos casos, si fuera maltrato como se define en los códigos penales, pues simple y sencillamente tendríamos que decir, obvio, vete de ahí. No dejes que te golpeen, que te maltraten, que te insulten, que abusen de ti, y que te traten de una manera despiadada y cruel que te está causando daño. Y que lo hacen además de manera sistemática. Porque en ese caso, en donde estaría, sería entonces una secta. Imagínense que con este maltrato estuviéramos hablando, por ejemplo, de un maltrato de índole sexual, en donde estuvieran atentando contra la integridad sexual de algunas personas, que hubiera abusos de esa índole, y que dijéramos que no, que aunque están siendo maltratados y siendo abusados, pues que deben de permanecer ahí. Obviamente que no. En esos casos hay que salirse de ahí. Pero no es a eso a lo que se refieren los hermanos cuando dicen que se cambian de congregación porque han recibido maltrato o que han sido maltratados. No es a eso. Ellos se refieren a que han recibido por ahí algún agravio de algún o algunos hermanos, o incluso del pastor en alguna ocasión quizás, que han recibido algún trato inadecuado, que fueron tratados mal, sí, pero circunstancialmente u ocasionalmente, con actitudes que no son tipificadas como ese maltrato en cuestión de delito, sino que son más bien cuestiones a veces incluso hasta de educación de las personas, cuestiones de espiritualidad ciertamente, de santidad o de falta de santidad, pero que pueden ser simplemente catalogados como faltas o pecados delante de Dios, y que incluso muchas veces son hasta inventados, porque los hermanos que andan en la carne todos inventan y todo lo toman personal muchas veces. Ellos en realidad se están refiriendo a ofensas de tipo de un trato inadecuado que recibieron. Que porque a veces no los saludaron algunos hermanos, o porque nunca los saludan, o algunas faltas de cordialidad, algunas palabras un tanto raras u ofensivas o despectivas o déspotas, o alguna cara de fastidio que le hicieron o de desprecio, cosas así. O incluso podría ser también una falta un tanto ya más real, como por ejemplo el hecho de que quizás algún hermano le levantó un chisme a la tal persona, o un grupo de hermanos que lo hicieron, o que quizás por ahí algún hermano le faltó al respeto al cónyuge del tal hermano que ahora se quiere ir de la congregación, por ejemplo. Y vamos a suponer que eso fue real, pero a eso se le llama haber recibido un agravio, o algunos agravios. No se le llama a eso ser víctima de maltrato, por favor. Hasta incluso algunos quieren llamar también maltrato al hecho de que recibieron una o varias exhortaciones o reprensiones bíblicas por el hecho de ellos haber cometido una falta previamente. Pues a eso también ya le llaman maltrato. Cosa que vamos a ver, por cierto, en el siguiente video, no se lo pierdan.
Pero ninguna de estas cosas que acabamos de describir son ser víctima de maltrato, mucho menos la exhortación. En el peor de los casos, aunque hayan existido algunas de las otras cosas, no son maltrato. Se llama haber recibido un o unos agravios o una ofensa. Y eso no es razón para quererse salir de la iglesia. ¿Y por qué no? Bueno, el por qué no en realidad es muy obvio para el que sí sea espiritual. Basta con que chequen el video anterior a este que tienen en pantalla ahorita y que trata sobre si se puede salir alguien de la iglesia porque hay supuesta hipocresía de parte de algunos hermanos. Y todo lo que se dijo ahí sobre la hipocresía aplica también para aquí este caso en el que alguien haya recibido algún agravio y que por eso se quiere cambiar de congregación. Pero además de todo eso que también aplica para este video de hoy, hay otras cosas también muy importantes que ya denotan ahora un grave problema en el corazón del tal cristiano que se quiere salir por estas causas que estamos hablando hoy. Grave problema. Porque vamos a suponer que si hay uno o varios hermanos que le están agraviando, incluso a sabiendas, a ese otro hermano. Pero la pregunta aquí sería, ¿y ese que recibe el agravio no es cristiano? ¿Hijo de Dios, acaso? Y otra pregunta, ¿qué es lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo para cuando nosotros recibiéramos un agravio de alguien? ¿Huir de la iglesia, dijo acaso? ¿Irnos cada vez que alguien nos haga un agravio? ¿Es acaso esa la enseñanza que nos dio el Señor Jesucristo a los que digamos ser verdaderos hijos de Dios? Miren, mis hermanos, con esto que acabo de decir, en realidad estoy apenas empezando a fundamentar bíblicamente el por qué es incorrecto que un cristiano se quiera cambiar de congregación porque le han hecho algún o algunos agravios. Pero en realidad nosotros ya tenemos una prédica subida sobre este tema y yo quiero ponerles un pedacito aquí para que entiendan todo el complemento acerca de en qué está muy mal alguien que se quiere cambiar de congregación porque le han hecho algún o algunos agravios o malos tratos. Acompáñame a verlo. Pero entonces, ¿qué significa realmente que un cristiano diga, ya no estoy a gusto en la iglesia, mi pastor? Una iglesia de sana doctrina, obviamente. Pues significa muchas cosas muy feas en el corazón de ese tal hermano. Miren, yo les voy a platicar un hecho real. Han sucedido muchos de estos en la iglesia, pero les voy a contar uno. Sucedió hace unos 4 o 5 años más o menos. Resulta que una hermana de esta iglesia, que persevera en los caminos de Dios, que vive la santidad, que tiene un buen testimonio, que se ha caracterizado normalmente por tener amor a Dios, amor a la obra, me dice, mi hermano, mi pastor, quiero platicarte algo. Resulta que la hermana fulanita y la hermana perenganita, que por cierto eran incluso ancianas de la iglesia, me dice, me han estado poniendo muy malas caras, ya me ven muy feo, ya no me tratan como antes, con ese amor con el que me trataban, ya no se preocupan por mí, me han estado tratando últimamente de una manera muy tosca, muy déspota. A veces ni me ven, me miran con cara así como fea, como de desprecio. Y yo siento muy feo en mi corazón. Estoy muy triste, me duele mucho eso. He estado muy triste en estos días porque eso me afecta, me duele, hermano. Y me decía, ya con los ojos casi con lágrimas, me decía, y yo la verdad estoy sufriendo mucho, me duele mucho. Yo hasta pensé ya no venir más a esta iglesia. Cuando me dijo eso, le dije, mira, hermana, no sabes qué tristeza me da escuchar eso. Y además, qué decepción. Qué decepción porque yo te tenía en un concepto de una cristiana que ama y que lo que busca por encima de todas las cosas es agradar a Dios. Qué tristeza y qué decepción. Y si te pasa a ti que tienes un buen testimonio y que eres una persona, pues ya podemos considerar madura en Cristo, en doctrina, pues imagínate cómo estarán todos aquellos que son nuevos, inconstantes, carnales, contenciosos y que no son llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo estarán? Casi la mayoría de todos ellos. Qué tristeza y qué decepción. Y fíjense a qué grado se puede llegar cuando uno anda carnal y no anda en el Espíritu y anda falto de amor. ¿A qué grado se puede llegar que uno empieza a decir cosas que solamente se les escuchan normalmente a los inconversos, a los divisionistas que se dicen cristianos y no lo son, a los que dicen haber nacido de nuevo pero que nunca se les ha visto un buen fruto digno de arrepentimiento ni de amor? Cuando se empieza a estar carnal, fíjense cómo hasta alguien que ya ha madurado un poco en Cristo y que tiene un buen testimonio puede caer en tales cosas delante de Dios al grado de decir, como me han hecho algunas caras y algunos agravios, ya no me siento a gusto en la iglesia de Dios. Y me quiero ir por eso. Qué tristeza, qué decepción. Y no creas que no entiendo tu tristeza, le dije, tu desánimo, el dolorcito de tu corazón, yo lo entiendo muy bien. Pues si a mí me agravian los hermanos todos los días y por decenas de veces, y muy feo.
Si yo entiendo el dolorcito de tu corazón, yo no te lo discuto. Pero tu reacción a esos agravios están siendo los de una persona que no conoce a Dios, que no sabe amar ni perdonar y que no tiene amor al prójimo. No obstante que yo entiendo que estés triste. Y en todos los casos que pase esto, mis hermanos, no piensen que yo soy ajeno a sus sentimientos. Yo sé lo que es sentirse despreciado, recibir agravios. Yo los entiendo en su dolor y en su tristeza. Pero la respuesta que muchos de ustedes dan a esos agravios es la respuesta de alguien que no conoce a Dios. Y no se están dando cuenta que sus actitudes de respuesta están haciendo exactamente igual. Y están siendo igual a aquellos que acusan. Están actuando sin amor. Les digo una cosa, mis hermanos, y escúchame bien, tú que me miras en pantalla. Te lo digo con la autoridad del Espíritu Santo por la palabra de Dios que nunca miente. Una persona que se quiere ir de una iglesia de sana doctrina porque le han hecho agravios, porque le han molestado, porque le han hecho algún maltrato en alguna ocasión, esa persona ya se empezó a torcer delante de Dios. Se ha empezado a podrir su corazón delante de Dios. No sabe amar. Y si supo alguna vez, ya se le está olvidando. El primer y más grande mandamiento de Dios es amar a Dios por encima de todas las cosas. Y el segundo más grande, que es amar al prójimo como a ti mismo, no lo están cumpliendo. ¿Cómo entonces acusan a algunos de esa iglesia de ser falsos, o de ponerte caras de desprecio, de ser poco amistosos o de no ser amorosos? ¿Cómo los acusas si les estás correspondiendo de la misma manera? O sea, despreciándoles y yéndote de ahí. Porque si tuviera amor el tal, perdona, ama al que le ha agraviado. Él sí va y le pone una buena cara, le bendice, lleno de alegría, de amor, le da un abrazo, pero sin embargo no lo hace. De hecho, esta hermana en cuestión, días después de que habíamos hablado, me dijo: pastor, yo he hablado con Dios y me he dado cuenta que yo estaba siendo hipócrita. Porque si bien ellas empezaron a hacerme esos malos tratos, a ponerme esas malas caras y a tratarme de esa manera déspota y sin amor, yo estaba haciendo lo mismo después de que vi eso en ellas. Porque yo ya me estaba portando seria con ellas. Yo ya entraba y mejor como que no las veía y no saludaba, porque según pues estaba yo dolida. Quizás yo pensaba que no lo hacía por desprecio ni maldad, sino porque estaba dolida. Pero es exactamente lo mismo. Yo pasaba y no las saludaba, me decía. Y ya no iba ni las abrazaba, ni les preguntaba cómo estaban ellas, si estaban bien de salud, o anímicamente, o espiritualmente. Yo ya no iba. Entonces, ¿dónde estaba mi amor para con ellas? ¿Dónde estaba mi amor y mi misericordia? Me dice. Efectivamente. Eso me lo dijo después, pero efectivamente después se lo corroboré. Exacto, mi hermana, estaba siendo hipócrita. Te querías ir de la congregación por falta de amor, porque no pudiste tolerar esas caras que te hicieron. Falta de amor en ti. Y eso, mis hermanos, hay que aclarar que muchas veces ni siquiera son reales esas caras y esos agravios. Muchas veces los hermanos que andan en la carne, todos se lo imaginan, que me saludó mal, que no me vio, y tú no sabes siquiera si esa persona, el hermano de ya tenía un dolor esa mañana, le dolía la cabeza y así fue al culto. Y tenía cara de pocos amigos por eso. Y tú le saludaste y nada más te hizo así: hola, ¿cómo estás? O así. Y tú pensando que ya te odia, y no vas y le preguntas mejor. Y ya le estás acusando de que tiene falta de amor. ¿Y tu falta de amor qué? ¿Por qué no fuiste a ver si estaba bien o qué le pasaba? En cambio, por imaginarte un mal que te estaban supuestamente haciendo, ya te quieres ir de la iglesia. Por imaginarte algo. Porque el carnal todo le causa tropiezo y todo se lo toma personal. Pero aunque hubiera sido real el agravio, ¿dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor, hija de Dios? ¿Dónde está su amor, hijos de Dios? Porque no se trata nada más de demandar amor. Hay que dar amor nosotros primero. Y aun si a nosotros no nos dieren amor, nosotros tenemos que darlo. ¿Dónde está que somos entonces hijos del Dios Altísimo? El Señor Jesús dijo en Mateo 5:43 en adelante: para que se vea que vosotros sois verdaderamente hijos de vuestro Padre que está en los cielos, vosotros tenéis que amar a los que os hacen daño y orar por ellos. ¿Y qué dice? Hacerles el bien. Y luego, ¿qué dice ahí al final? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que entonces se haga notorio que sois hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Y no lo están haciendo. ¿Quieres amar solamente al que te pone buena cara en la iglesia? Al que sí llega y te abraza efusivamente, al que sí te dé por ahí alguna bendición, que te apoyó en algo. Eso es ser falso, eso no es tener amor. Eso es andar en hipocresía, juzgando al otro sin juzgarse uno mismo, que está uno peor.
Porque el otro a lo mejor muchas veces ni se ha dado cuenta, a lo mejor me lo estoy imaginando yo y ni quería agraviarme ni ponerme una cara rara, pero yo sí estoy consciente de que le estoy poniendo las mismas caras y apartándome de tal hermano y que me quiero ir de la iglesia por mi falta de amor. Yo sí estoy consciente de que es por esas caras que me hace o esos malos tratos. El otro a lo mejor ni se ha dado cuenta. Y si esto le puede pasar a alguien que tiene un buen testimonio hasta cierto momento y le ha echado ganas en Cristo y ha trabajado para Dios, y ciertamente antes ya ha mostrado amor para con las almas y para con Cristo, imagínense lo que les puede pasar al resto que andan normalmente en la carne y no en el espíritu. Que andan en contiendas, en disensiones, que nada les parece, que no leen la Biblia, que no trabajan para Dios, que no andan bien en el espíritu, en oración, en ayuno. Lo que les puede estar pasando en su corazón. Y por eso vemos estos casos por miles, mis hermanos, por miles. La hipocresía del cristiano que por todo se quiere ir de la iglesia. Y ese mismo no está haciendo nada de lo que Dios dice que se haga en la iglesia y entre los hermanos. Ni perseverar, ni trabajar, ni dar amor a los hermanos, ni a las almas, ni predicar, nada. Pero quiere que todos sean perfectos para con Él. Y si no, se va. Eso es andar en hipocresía. Por eso le dije a la hermana, ¿sabes qué tristeza me da? Pero además, qué desilusión, qué decepción. No lo esperaba de ti. De todos menos de ti. Y ciertamente esa ovejita, pues ahí, muy humilde, muy atenta a lo que le estaba yo diciendo, se quebrantó. Luego entendió que estaba mal y que era así como le decía yo y que tenía razón. Y muy entendida la ovejita, y ya luego de ahí en adelante perseverando, sí, gloria a Dios. Pero en aquel momento su corazón ya se andaba torciendo. Ya se estaba pudriendo una partecita de su corazón donde ya no empezaba a sentir amor por los que le hacen daño. Y entonces estaba en la iglesia por Cristo o por los hermanos y para ser bien tratada. Hay que atender a eso, mis hermanos. Porque el que se va de una iglesia porque no le trataron bien y porque le hicieron algunos agravios o malos tratos en alguna circunstancia, y que no hay otra razón de doctrina mala o herejías o etcétera, entonces esa persona no llegó ahí por Cristo, ni para servir, ni para tratar de ayudar a los que están mal, ni para amarles. Llegó para sentirse parte de un club. Y la iglesia no es un club, la iglesia es el cuerpo santo de Cristo. ¿O qué no dice acaso la palabra de Dios en Gálatas 6:1? Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándoos a vosotros mismos, no sea que vosotros después también caigáis y seáis tentados. Fíjense, mis hermanos, está diciendo, ustedes que sí son espirituales, y aquellos que se quieren cambiar porque les han hecho algunas faltas, ¿dónde está que son espirituales? ¿Dónde está su espiritualidad? ¿Dónde está su amor? Están dando testimonios de que ellos andan peor que aquellos a los que acusan. Se evidencian porque los otros al menos todavía están ahí en la iglesia y seguro también alguien les ha hecho algún agravio. Pero los otros tales ya se quieren ir por algunos agravios o malos tratos. Ya se quieren ir sin hablar con el que está en error para restaurarle con espíritu de mansedumbre, para decirle, mi hermano, mira, yo te quiero edificar, yo te perdono por esto, pero mira, vuélvete, te amo. No, no lo hacen. Están peor. Ya se quieren ir, están peor. Y no se dan cuenta de esa hipocresía, de esa falsedad y de esa falta de amor, de ese juicio que se están echando ascuas de fuego sobre su cabeza, con su propia boca confesándose en mal delante de Dios cuando dicen, yo me voy de la iglesia porque no puedo tolerar a los que me hacen daño, no les puedo amar. Eso es lo que están diciendo. Me voy porque me agravian, me maltratan, no los amo, no los soporto, no los tolero. Eso es lo que están diciendo. Y no digan que no. Porque la Escritura es clara a este respecto. Tú debes de amar al que te hace daño y hacerle el bien, dijo el Señor Jesucristo. Deberías de conocer la Escritura antes de estar juzgando todas las cosas y quererte salir por cualquier cosa. Si verdaderamente el que se quiere salir es tan buen cristiano, entonces ¿por qué no sabe que debe amar a los que le hacen daño y hacerles el bien? ¿Por qué no lo sabe y por qué no lo cumple? ¿Y por qué no sabe que en Colosenses 3:13 dice, sopórtense unos a otros, hermanos, y perdónense unos a otros si es que alguno tuviere queja contra otro? Y de la manera en que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Y no lo saben. Y si lo saben, no lo hacen. ¿Dónde está que hagan eso los que se quieren ir por algún agravio? Si el tal que se quiere ir de la iglesia porque le han hecho agravio fuera un verdadero cristiano, en primer lugar sabría todo esto que estamos diciendo ahorita, todos estos pasajes los sabría, y más que hay. Y en segundo lugar, sabiéndolos, los cumpliría. Tercer lugar, obvio,
no se iría de la iglesia porque alguien le agravió o porque le trataron mal. Porque el tal que se quiere ir, si dice que es cristiano de verdad, santo y obediente, ¿no? Entonces, ¿por qué huye en desprecio a los tales que están equivocados en lugar de amarles, perdonarles y soportarlos, como dice la Escritura? Y no se quieren dar cuenta de la falta absoluta de amor que están mostrando en ese acto y de la maldad que están mostrando con ese hecho, aborreciendo a su hermano, a su prójimo, solo porque le agravió. Y se excusan echándole la culpa a todo mundo. Su corazón ya se ha torcido. Su corazón se ha podrido. O quizás nunca estuvo sano. Porque quizás nunca nacieron de nuevo, lo cual es lo más seguro. Aún no conocen a Dios. Porque en 1 de Juan 4:8 dice Dios: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el amor se manifiesta no solo cuando me tratan bien, eso hasta los gentiles paganos lo hacen, dijo Jesús. ¿Qué recompensa tendréis si los pecadores hacen también eso? Tú tienes que amar al que te hace daño. Pastor, es que yo no puedo. Sí, entiendo que no puedas, es que para eso tienes que nacer de nuevo primero, pues si este mandamiento no es para los inconversos. Si tú no puedes, entonces no conoces a Jesucristo. Lo dice la Escritura: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El Espíritu de Dios es espíritu de amor. Un cristiano nacido de nuevo no puede tener rencores, tiene que amar a sus enemigos, cuanto más a sus amigos, a sus hermanos. Pero si no puede ni siquiera perdonar a su hermano en Cristo, de aquí o de acá, que te hicieron alguna falta, ¿cómo vas a perdonar al enemigo? ¿Cómo lo vas a amar o hacerle el bien? Principio básico del Evangelio. En esto se resume todo el Evangelio, en el amor a Dios y en el amor a prójimo. El que falla en esto falló a todo. No es cristiano y no conoce a Dios. Que no se equivoque, nunca nació de nuevo. Según la Escritura, y la Escritura no puede ser quebrantada, dijo Jesús. Si la palabra dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, entonces es verdad y punto. La doctrina de Jesucristo, la verdadera sana doctrina, empieza con el amor. Y aun si el otro hermano que te ofendió fuera solamente un colado en la iglesia, un hijo de Satanás, pues de todas maneras tienes que amarlo. Y cuánto más si es un cristiano que ha dado testimonio de trabajo, de esfuerzo, de amor, y que te falló a ti ahora. Que fíjate qué grado de mal juicio y de corazón tienes para sentir algo contra ese hermano por una falta que te hizo, juzgando con poca piedad, con malas intenciones, como si uno fuera perfecto, como si uno nunca hubiera agraviado a nadie, como si uno nunca hubiera fallado, cuando que la Escritura dice claramente en Santiago 3:2: todos ofendemos muchas veces con la lengua, y el que diga que no, hombre, se siente varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo, que nunca peca. A pesar de que el tal también falla y ofende, no obstante ya siente rencor contra el que le ha fallado o ofendido, en lugar de perdonar, de amarle. Ya es hora de entender qué es el amor. Cuando te hagan un daño, es tu buena oportunidad para demostrarle a Dios que tú sí eres hijo de Dios, porque tú sí amas. Cuando no te hagan ningún daño, ¿de qué te glorías? ¿Qué recompensa tienes? ¿Nadie te hace nada? Pues a todos los amas, ¿no? ¿Qué le dirás a Dios? Mira, Señor, cuánto amo. Te va a decir: ¿qué a quién? Pues a los que te conviene. Pero cuando te agravian es la buena oportunidad. Cuando alguien te hace daño, el amor todo lo puede, dice la palabra. Y con quien se manifiesta primeramente es con tu prójimo. Porque Dios dice en 1 de Juan 4:20 que es un mentiroso todo aquel que diga que ama a Dios al que no puede ver, cuando no puede amar a su hermano al que sí puede ver. Así que, mis hermanos, mi hermano, si tú has sentido alguna vez esto de quererte cambiar de congregación porque te han hecho algún agravio, medita esto, mi hermano. Vuélvete de ello. Te lo digo en amor. Si le has estado fallando a Dios en lo más grave, que es en el amor a Él y al prójimo, vuélvete de ello hoy. Cristo te perdona, Él es bueno. Dile que quieres aprender a amar como Él ama, como Él te amó a ti. Así ama a tu prójimo. El amor todo lo puede. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.